Vemos que, como siempre, Pedro hablaba sin pensar lo que decía. Creo que en su arrebato Pedro siempre metía la pata. Bueno, aquí Pedro es culpable de jactarse en su carne, porque en cierto sentido, cuando Jesús le estaba recordando la profecía de Zacarías, Pedro estaba diciendo que su amor era superior al amor de los otros discípulos. Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, ¿no? ¿Dónde está escrito? Heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Bueno, eso fue escrito por Zacarías en Zacarías capítulo 13. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, o sea, todo esto que son más débiles que yo nunca me escandalizaré. Se estaba jactando de sí mismo. Jesús le respondió, Peter, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro continúa discutiendo con el Señor. Ahora, ¿no les parece que el discutir con el Señor es algo tonto? ¿Se han encontrado ustedes en alguna situación así, discutiendo con el Señor? Yo lo he hecho varias veces, pero el Señor siempre tiene la razón, siempre sale ganando. Pedro estaba discutiendo con las afirmaciones de Jesús. Aunque ellos se escandalicen, yo nunca lo haré, Señor, yo nunca te negaré. Señor, moriré por ti. Ahora, sin duda, Pedro era sincero. Creo que Pedro fue completamente sincero cuando él dijo eso. Yo creo que en ese momento Pedro creía que lo que estaba diciendo era cierto, porque sin duda Pedro tenía una gran devoción por Jesús. Creo que Pedro sintió que estaba rindiendo su vida a Jesús. Moriré por ti, nunca te negaré. Ahora, esto también demuestra lo ridículo que es hacer promesas en nuestra habilidad sobre nuestra carne. Hacer una promesa a Dios, hacer un voto a Dios, en realidad es simplemente confiar en nuestra carne, confiar en nuestra habilidad. Jesús más tarde le diría a Pedro, Pedro, tu espíritu a la verdad está dispuesto, tu espíritu está bien, no hay problema con eso, pero la carne es débil. Esa es una enfermedad muy común que nosotros conocemos. No es una cuestión de nuestro espíritu o de nuestro amor o de nuestra devoción, ni es una cuestión de sinceridad aún de nuestros deseos. El asunto es con respecto a la debilidad de la carne, de nuestra carne. Ese es el problema. Allí es donde se encuentra el grave problema. ¿Por qué digo esto? Yo amo al Señor. Yo quiero servirle con todo lo que tengo. Mi problema es que vivo en un cuerpo humano de carne y huesos y es débil. Es importante que yo sepa que mi carne, mi ser es débil. De manera que ya no confío en ella, en mi carne. Cada día confío menos en mí. Porque sí sé que he dicho cosas sobre mi servicio a Dios y después no los cumplo. Eso es lo que Pedro necesitaba aprender. Y Jesús lo sabía todo el tiempo. La Biblia dice, Él conoce nuestros límites, Él sabe que somos solo polvo. Yo no conozco mis límites. Nosotros con frecuencia nos inclinamos a pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos, incluso que somos mucho mejores de lo que somos.
Y por causa de esos sentimientos de confianza que tenemos en nuestra habilidad, Dios nos tiene que revelar la debilidad de nuestra carne para que aprendamos que no debemos confiar en nosotros, sino que debemos confiar completamente en Él. Siempre. Si confiamos en nosotros mismos, entonces nuestra fuerza siempre estará limitada a nosotros. Nuestras habilidades siempre se estarán limitadas a nosotros y a nuestra capacidad. Pero si aprendemos que somos débiles, que no podemos lograrlo, y aprendemos a confiar en el Señor, en sus fuerzas y en su habilidad, recién allí entonces tendremos fuerza y habilidad sin límites. Dios nos quiere llevar a la más amplia dimensión de fuerza y a una habilidad sin límites, pero debemos confiar en que Él hace la obra. Pedro necesitaba aprender eso. Su espíritu realmente tenía voluntad, pero su carne era débil. Jesús sabía eso. Pedro no. Pero Pedro necesitaba saberlo y por supuesto lo hizo un poco más adelante. Aquellos que han leído y han estudiado el capítulo 1 del libro de los Hechos, allí tenemos al mismo Pedro arrebatado antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, después de recibir el poder del Espíritu Santo, Pedro es una nueva persona. Y habla con el poder y la llenura del Espíritu. ¿Saben? Ocurrió en Pedro lo mismo que ocurrió con nosotros antes y después del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora somos una nueva criatura después de haber aceptado a Cristo Jesús y haber recibido el Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Todos conocemos a Pedro, el Pedro arrebatado, y siempre Pedro esto y Pedro el otro, pero todo eso fue antes de que Pedro recibiera el Espíritu Santo. Después que recibió el Espíritu Santo, Pedro se paró ante la gente y dijo, esto no están borrachos, esto es lo que ustedes son los que han matado a Cristo Jesús y estos están llenos del Espíritu, como dijo el profeta Joel. ¿Se acuerdan lo que dicen en Hechos capítulos 2? Y es lo mismo que pasó con nosotros. Antes de aceptar a Jesús, vivíamos para nosotros mismos, creyendo en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestra capacidad. Y el que era más capaz y más hábil o más preparación intelectual, brillaba, y los que éramos más mencitos dábamos lástima. Y cometíamos quizás más errores. Pero ahora que hemos recibido al Espíritu Santo y está Cristo en nosotros y confiamos en Él totalmente, somos diferentes. Actuamos diferentes, hablamos diferentes. Es más, no vamos a tomar una copa del fruto hasta que estemos allá en la mesa del Señor. Nadie dice amén. Vamos a parar aquí por hoy y si Dios quiere la semana que viene continuamos. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por mostrarnos todas estas cosas de nuestras incapacidades y de nuestra capacidad para el mal, Señor. Claro, no teniendo el Espíritu Santo. Si hay alguien aquí, Señor, que hoy todavía no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón como su Dios y Salvador, y que